el mismo urbanismo que ha creado ciudades como Hong Kong o Nueva York, o lugares tan bellos como esta plaza de Teruel, en manos de desaprensivos y especuladores puede hacer cosas como esta. Y encima amparados por una ley que no trata a todos por igual. Y es que la corrupción urbanística ha convertido a algunos partidos políticos en inmobiliarias. Algunos se atrevieron a denunciar a los que confunden la política con los negocios, pero volvieron al pesebre y a las listas electorales. Y es que los piratas del cemento pueden comprarlo casi todo. Es la ley del más fuerte. La corrupción urbanística es el abuso del poder de los cargos públicos vinculado a la especulación inmobiliaria y el incumplimiento de las normas urbanísticas y medioambientales con objeto de enriquecimiento ilícito. Los ayuntamientos pueden recaudar impuestos indirectos con la potestad de decidir qué suelo es urbanizable y cuál no, al asumir competencias que antes del Estado de las autonomías eran del Estado. La diferencia de precio entre un tipo de suelo rústico y urbano puede llegar a ser de hasta 20 veces, así que los ayuntamientos encontraron un filón en la recalificación del suelo. Los promotores y constructores están obligados a pagar a los ayuntamientos cuantiosas sumas por obtener la calificación de suelo urbanizable, aunque hay que tener en cuenta que esas cuantiosas sumas siempre las terminan pagando los usuarios finales, o sea, los compradores de vivienda. En resumen, un ayuntamiento engrosa las arcas públicas con enormes sumas de dinero de los promotores y constructores. Pero el problema es que también los políticos que gobiernan esos ayuntamientos son susceptibles de cobrar a título personal por impulsar las recalificaciones, fenómeno que constituye el núcleo de lo que se conoce como corrupción urbanística. A este tipo delictivo, recibir dinero o dádiva a cambio de utilizar su cargo para hacer un favor se le conoce como cohecho. En Santa Cruz de Tenerife hemos tenido casos muy sonados de corrupción urbanística que han trascendido a la opinión nacional e internacional. Baltasar Garzón, mientras era juez de la Audiencia Nacional, implicó al alcalde Miguel Cerolo, Coalición Canaria, y pidió que se investigase al presidente de la autoridad portuaria, Luis Suárez Trenor, en una presunta trama de comisiones ilegales, en lo que se conoció como el caso Fórum Filatélico, aún en investigación. Miguel Cerolo está igualmente imputado por la fiscal anticorrupción junto a otros concejales y empresarios por el llamado caso de las Teresitas, en lo que se compró a precio de oro terrenos que en parte ya eran públicos y en parte ya no se podían construir. Las imputaciones de Miguel Cerolo en concreto y en el tema de las Teresitas son cohecho, prevaricación y malversación, pero no es el único imputado. En el caso de las Teresitas, para justificar el precio de compra se utilizó una tasación encargada a medida, que duplicó la realizada por la arquitecta municipal, que fue ocultada. Por si esto fuera poco, se le recalificó a los agraciados vendedores los terrenos del Valle de las Huertas, cambiando su uso de hotelero a residencial, lo que les reportó a Antonio Plasencia e Ignacio González, los empresarios que vendieron al ayuntamiento frente de la playa, unas plusvalías finales de casi 110 millones de euros, y ello sin tener que mover una sola piedra. Pero no toda la corrupción urbanística se realiza con tan poco esfuerzo y en tan poco tiempo. Hay otro tipo de corrupción urbanística que es como el colesterol, que pasa desapercibido, pero te va matando poco a poco. Digamos que es una corrupción a largo plazo y se suele cometer en el Plan General de Ordenación Urbana, que es un instrumento en el que los políticos deciden el futuro urbanístico de las ciudades. El vergonzoso Plan General de Santa Cruz, que se volvió a aprobar inicialmente entre las protestas de los movimientos ciudadanos, tras ser devuelto por la CONMAC, realizado por una empresa externa, nos ha costado a los santacruceros, según han publicado diversos medios de comunicación, 1.000 millones de pesetas, unos 6 millones de euros. Y a pesar de lo que costó, siguen dejando a 80.000 santacruceros afectados por el fuera de ordenación de sus viviendas. Este mismo plan ya se había aprobado provisionalmente en el año 2007, pero fue devuelto por la CONMAC al detectar deficiencias. El expediente ha dado varios viajes desde la Gerencia de Urbanismo al Pleno del Ayuntamiento y a la CONMAC. La última aprobación inicial por el Pleno se produjo el pasado 28 de marzo con una fuerte protesta ciudadana a las puertas del consistorio. La protesta ciudadana viene de mano de un poderoso movimiento social que se ha articulado entre los perjudicados por el Plan General. La plataforma contra este PGO ya había advertido a los concejales en un documento de más de 400 páginas de las ilegalidades que contenía aún el documento.
Lo más pintoresco es que el expediente fue a pleno con un controvertido informe del secretario del Pleno, en el que viene a decir que no examina en detalle ni el documento, ni las alegaciones, ni el informe propuesto del equipo redactor, porque no tiene tiempo para hacerlo. Curiosamente, ese mismo expediente había sido informado por el secretario en varias ocasiones, a quien casi le habría bastado copiar y pegar sus informes anteriores, porque en esencia el documento viene a tener casi las mismas deficiencias. Para intentar eludir responsabilidades, tanto del secretario como de los concejales que podrían votar ilegalidades, don Carlos de la Concha, jefe de los servicios jurídicos a petición del alcalde, realiza un inusual informe sobre el informe del secretario, algo que la plataforma contra este PGO denunció ante la Fiscalía Anticorrupción, porque carece de legalidad, no sirve para nada y porque no puede sustituir al informe del secretario del ayuntamiento. El informe es digno de estudio de las facultades de Ciencias Políticas y de Derecho, pues Carlos de la Concha abandona momentáneamente el derecho para valorar psicológicamente que la frase de Luis Prieto, "no puedo pronunciarme sobre dichos extremos", no llega a ser real, porque, según Carlos de la Concha, supone una simple descarga emocional de quien está en presencia de tan complejo expediente. Todos han jugado a aprobar este plan general, unos por acción, los que levantaron la mano y votaron a favor, y otros por omisión, los que, aparentando estar en la oposición, no obligaron al secretario a emitir un informe sobre el fondo y el contenido del documento que se iba a aprobar, para lo que bastaba que lo solicitaran 8 concejales, un tercio de los 27 concejales que forman el Pleno. Y tampoco recusaron a 5 concejales que deberían abstenerse de votar por tener interés directo en la aprobación de este documento. El Partido Popular esta vez votó sin tener que taparse la nariz, pero la oposición, tanto la que cobra casi 6.000 euros al mes como la que solo cobra dietas, han defraudado las esperanzas que habían depositado en ellos los afectados. Pero, ¿y en qué consiste el fuera de ordenación en altura? Lo intentaré explicar con un ejemplo gráfico. Supongamos un edificio de 8 plantas de altura con una vivienda por planta, un total de 8 viviendas y que cada vivienda tiene 100 metros cuadrados. Supongamos que el ayuntamiento rebaja la altura máxima de dicho edificio a 6 plantas. Esto no quiere decir que se perjudica tan solo a las viviendas de la planta 7 y 8, porque las deja fuera de ordenación, porque lo que está afectado realmente es el edificio entero. Es decir, se ha limitado el derecho a la propiedad de una parte del edificio a todos sus propietarios. De hecho, si el fuera de ordenación en altura estuviera motivado solo por un ático, también estaría afectado todo el edificio, porque el propietario del ático en realidad es propietario de una parte del edificio. Volviendo a nuestro ejemplo del edificio de 8 plantas, está claro que el edificio no durará toda la vida. Pero si antes incluso del fin de su vida útil, si por algún motivo hubiera que demolerlo y reconstruirlo de nuevo, ya sea por incendio, aluminosis, fallo estructural o catástrofe natural, en el solar que ocupa dicho edificio de 8 plantas, ahora solo se podrán levantar las 6 plantas de altura que le permite el ordenamiento. Si la rehabilitación no fuese posible y los vecinos decidieran demoler y reconstruir el edificio entero, ahora tendrán que distribuir la propiedad de sus 8 viviendas de 100 metros cuadrados que tenían antes en 8 plantas en tan solo 6 plantas. Esto significa 2 cosas. Primero, antes teníamos en todo el edificio 800 metros cuadrados construidos, repartidos entre 8 viviendas, 100 metros cuadrados en cada una de las 8 plantas. Ahora, si tenemos que reconstruir las 8 viviendas en solo 6 plantas, nos encontramos que en un total de 6 plantas solo podremos edificar un total de 600 metros cuadrados frente a los 800 que teníamos en el edificio original. Ello implica que ahora cada vivienda no podrá tener más de 75 metros cuadrados. Es decir, si los propietarios del edificio deciden reconstruirlo, pasarán de tener pisos de 100 metros cuadrados a apartamentos de 75 metros cuadrados. Pierden la cuarta parte de la superficie al tener que repartir su vivienda en 2 plantas menos. Pero lo que realmente perdieron cuando el edificio quedó fuera de ordenación fue el derecho de todos sus propietarios a seguir poseyendo una vivienda de 100 metros cuadrados en el mismo solar si hubiera que reconstruir el edificio. Segundo, pero ese no solo es el problema con el que se enfrentarán los propietarios.
Si intentan distribuir 8 viviendas entre 6 plantas, tendrán que construir 1,33 viviendas por planta, situación que es materialmente imposible de adoptar manteniendo la misma cuota de participación de cada vivienda, es decir, que todas tengan la misma superficie como estaban antes. Si quisiéramos que todas las viviendas tuvieran la misma superficie, tendríamos que hacerlas aún más pequeñas. En la práctica, cuando se han dado estos casos por propietarios, han optado por una rehabilitación, siempre mucho más costosa que derribar el edificio y volver a edificarlo, y también con menos garantías a largo plazo. Tal ha sido el caso del edificio Alzaca, en la Rambla de Pulido de Santa Cruz. O, si no son capaces de llegar a un acuerdo sobre el reparto de la nueva propiedad o de los gastos de rehabilitación o construcción, a tener que malvender el solar a un constructor que encima pagará menos de lo que vale el solar, porque demoler el edificio supone para él un coste adicional, en este caso porque no estaría comprando un solar limpio, sino un solar con un edificio que hay que demoler. No cabe duda de que la aplicación del régimen de fuera de ordenación supone importantes limitaciones del contenido del derecho de propiedad que puede facultar incluso a la Administración urbanística para expropiar o demoler las viviendas afectadas. Esto no lo dice Odalis Padrón. Esta frase es de Luis Prieto, el secretario del Ayuntamiento de Santa Cruz, y aparece en un informe sobre este mismo Plan General de Ordenación que hizo el año pasado. Sin embargo, en este año, la fuerte carga emocional que sufría le impidió volver a repetir la frase. Y no sabe bien Luis Prieto la razón que tenía, porque el Real Decreto 716/2009 de 24 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981 de 25 de marzo de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, en su artículo 11 excluye expresamente entre los bienes que no pueden ser admitidos en garantía para préstamos o créditos hipotecarios a los edificios e instalaciones situados fuera de ordenación urbana. En muchos casos, la plataforma contra este Plan General de Ordenación ha detectado y denunciado públicamente que los fuera de ordenación en altura se han hecho con la intención de liberar el espacio para que un selecto grupo de beneficiados por los dioses del urbanismo pueda construir más alturas en áreas que ya estaban colmatadas. Por ejemplo, esto ha sucedido en la zona La Salle, donde se deja fuera de ordenación varias plantas de inmuebles ubicados en la plazoleta de Mendoza y en la calle Calderón de la Barca, para que la empresa editora del periódico El Día pueda construir más plantas en la superficie que ocupa. También ocurre con la sede de la Policía Nacional en la avenida 3 de Mayo, donde se podrá construir una torre de 12 plantas. Y en la zona de Salamanca se le permite elevar 12 plantas a los propietarios del edificio donde se aloja Diario de Aviso. Para futuros planes especiales se ha aparcado escándalos tan vistosos como el de la Florita, calificado rápidamente como un error por Luz Reverón, cuyos propietarios perdían varias plantas en la nueva ordenación con la finalidad de liberar espacio para favorecer a los nuevos propietarios de la antigua fábrica de Selgado, la familia de Manuel Hermoso. Algo parecido ocurrió en el entorno de la antigua harinera, en la zona de Benito Pérez Armas. La plataforma contra este Plan General ha conseguido parar algunos pelotazos que quedan aparcados a la espera de un plan especial o tal vez un concurso de ideas, algo que le gusta mucho a este gobierno municipal. Otros pelotazos fueron denunciados por la plataforma, como es el caso de la Clínica Parque, copropiedad del concejal Manuel Parejo, que fue concejal de urbanismo entre 1999 y 2007, periodo en el que se acometieron obras ilegales de ampliación de su planta octava. Este edificio, que inicialmente era de 5 plantas y estaba fuera de ordenación por las alturas de más construidas en sucesivas revisiones del Plan General, se fue legalizando hasta sus 8 alturas actuales. En esencia, el Plan General de Ordenación de Santa Cruz es un ejemplo de corrupción a largo plazo.